Buenos días a todos, mi nombre es Mariano Arias, subdirector de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología Infocom, representante de la industria de telecomunicaciones en Costa Rica desde hace más de 22 años. Les damos una cordial bienvenida y un agradecimiento especial por estar aquí, acompañándonos en este foro con un tema muy relevante y muy actual para nuestro sector, pero también de interés para muchos otros. Hoy conversaremos sobre protección de datos personales, hasta dónde puede llegar el Estado. Para mí es un gusto presentarles a nuestro expositor de hoy, Daniel Rodríguez Mafioli. Daniel es abogado, consultor y fundador de la firma legal Datalex, donde asesora a empresas y a organizaciones en derecho tecnológico, política pública y gestión de riesgos digitales. En los últimos años, Daniel se ha posicionado como un referente en inteligencia artificial, en ciberseguridad y en privacidad en la región, con sus roles de consultor para la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. También es consultor de la OCDE en políticas públicas para la industria de semiconductores. Cuenta con una maestría en Derecho de la Tecnología y Propiedad Intelectual de la Universidad de Duke en Estados Unidos, una maestría en Regulación Económica de la Universidad Carlos III de Madrid y es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es conferencista y líder de opinión en Derecho y Políticas Digitales. Como sabemos que habrá muchas consultas y comentarios, agradecemos que vayan poniéndolos en el chat de Zoom para contestarlos al final de la presentación, donde tenemos un espacio para compartir opiniones y criterios. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí y le doy la palabra seguidamente a don Daniel para que iniciemos con su presentación. Muchas gracias, Mariano, por la presentación y a Infocom, realmente por la invitación. Muy contento de estar con ustedes el día de hoy hablando de ese tema que no creo un momento más oportuno para hablar de este tema que justo el día de hoy, a raíz de los últimos acontecimientos que se han dado en las últimas semanas en esta materia, ¿no? Así que muy agradecido con Infocom. Voy a proyectar la presentación. ¿Me confirmas, por favor, Mariano, si se logra ver bien? Y la vemos perfectamente, Daniel. Súper. Perfecto. Nada más para aclarar antes de arrancar que pues voy a hablar en nombre personal. Nada de lo que diga en esta presentación es en representación de ninguna organización. No hablo en representación de Infocom ni de ninguna de sus empresas. Es completamente a título personal. Eh, Les decía que no hay momento más oportuno porque cada vez es más común y va a ser más común que se den ese tipo de situaciones donde el Estado procura o intenta acceder o hacerse con cierta información personal de los ciudadanos. Y eso tiene que ver con algunos elementos propios de la sociedad digital en la que vivimos en estas épocas y también de la facilidad que tiene el poder replicar la información en este entorno, insisto, de digitalización. Y si a esto le combinamos nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, entre otros factores, incluso geopolíticos, que inciden en esta discusión, pues lo que tenemos lógicamente es un intento cada vez más evidente por obtener más y más información acerca del ciudadano. Esto no necesariamente es malo, dependiendo, insisto, de las intenciones y las finalidades que se buscan con ello, y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, enfocado especialmente en el contexto de las telecomunicaciones. Telecomunicaciones que son un servicio, por supuesto, esencial hoy en día. No podemos vivir sin las telecomunicaciones, no podríamos trabajar, las empresas no podrían operar, el Estado mismo no podría tampoco prestar sus servicios si no fuese en virtud de, gracias a y debido a las telecomunicaciones, ¿no? Así que es un sector pues crítico y también porque es crítico hay, insisto, pues muchísima hambre por cierta información que manejan estos operadores de telecomunicaciones. Entonces, tal vez para iniciar, me parece importante distinguir algunos conceptos que se suelen confundir en esta materia y cuando vemos en ocasiones a algunos funcionarios públicos, algunos medios de comunicación, informar o hablar sobre el tema de protección de datos, parece haber una confusión. Y esto, lo que llama la atención es que no es únicamente de los medios de comunicación o de algunas personas del sector público. Esto está sucediendo incluso en las más altas esferas del Poder Judicial.
con sentencias y jurisprudencia de las salas de la Corte Suprema de Justicia, incluida la Sala Constitucional, que también confunden estos términos, lo cual lo que deja entrever es que hay un enorme trabajo por hacer en concientización y en generación de cultura de privacidad y de cultura de protección de datos. Porque cuando ya nuestro principal organismo o órgano jurisdiccional, como lo es la sala, confunde conceptos, pues estamos entonces ante un problema. Y esto lo digo con el mayor de los respetos. Entonces me parece importante empezar por ahí. Eh, Nada más paréntesis, cualquier pregunta que tengan, como decía Mariano, por favor la pueden ir poniendo en el chat, pero no tengo ningún problema de que al final de la presentación podamos tener entre todos y entre todas una discusión acerca de un tema que estoy seguro que despierta pasiones y que es pues muy, muy relevante. Así que por favor siéntense en libertad de poner las preguntas ahí o también eventualmente de hacerlas a viva voz al final de la presentación, si así lo tienen. Eh, para poder tener una discusión rica sobre el tema. Pero bueno, volviendo entonces a esta distinción de conceptos. Eh, el primer concepto importante es el de privacidad. Y privacidad es un derecho fundamental, está protegido por los diferentes instrumentos internacionales que Costa Rica ha suscrito eh, y está protegido, por supuesto, por nuestra Constitución Política en su artículo 24, que claramente reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la privacidad y al secreto de las comunicaciones, ¿no? Estamos hablando de 1949, una época donde no existía el Internet, donde no existían muchas de las tecnologías que tenemos hoy en día, y por tanto ese concepto o este derecho de privacidad se ha ido expandiendo para abarcar también otro tipo u otras formas de comunicación, como veremos ahorita más adelante. Pero lo importante es que la privacidad a lo que alude es al derecho que tenemos todos y todas de reservar ciertos aspectos de nuestra vida para nosotros mismos o para decidir con quiénes los compartimos. Es decir, es un derecho tanto positivo como negativo. Negativo en el sentido de que podemos manifestar nuestra oposición a que terceros, y especialmente el Estado, que es el tema que nos convoca el día de hoy, tenga injerencia en esa esfera, digamos, privada o íntima que tenemos todos y todas, ¿no? Hace alusión a ese derecho a la vida privada, concepto que ha desarrollado principalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También tiene que ver con el derecho a construir nuestro proyecto de vida, como también lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vemos también ese estrecho vínculo que hay entre privacidad y libertad. Yo no puedo tener libertad si no tengo privacidad y no puedo tener privacidad si no tengo libertad. Porque una persona vigilada por el Estado es una persona que no va a ejercer, por supuesto, sus libertades como lo haría si no estuviera vigilada. Y las formas en que nos vigilan hoy en día, no únicamente el Estado, también las empresas tienen una responsabilidad, no son las que creemos. No es que tenemos una cámara todo el día encima, aunque también hay ya cada vez más cámaras y tecnologías de reconocimiento facial que nos están vigilando. La vigilancia es mucho más sutil, es a través de este tipo de dispositivos, es a través de de la navegación que tenemos por Internet, es a través también de la cantidad de datos e información que puede transcurrir a través de las redes de telecomunicaciones, ¿no? Entonces es una vigilancia mucho más sutil a la que nos estamos enfrentando, lo que convierte a la privacidad en un derecho cada vez más relevante. Ahora, ese derecho a reservarme ciertos aspectos de mi vida para mí mismo y a prevenir que terceros, incluido el Estado, tengan injerencia en eso, es distinto a el derecho a la autodeterminación informativa. Este derecho fue creado por jurisprudencia, es decir, fue creado por la Sala Constitucional. No hay ninguna, si hay una ley ahorita, vamos a hablar de eso, pero no hay, digamos, ningún derecho en la Constitución que hable explícitamente de la autodeterminación informativa. Y a lo que hace alusión este derecho es que ya no es que yo me reserve ciertos datos para mí, o el derecho a la vida privada, o mi proyecto de vida, o la intimidad sobre mi vida sexual, por ejemplo, o la vida familiar, sino que tiene que ver con el hecho de que en este contexto de digitalización en el que vivimos, puedo compartir o verme en la necesidad de compartir cierta información con terceros.
pero que tengo, no por ese hecho abandono mi derecho y mi control sobre lo que se hace con esa información. A eso hace alusión el concepto o el derecho de la autodeterminación informativa, a controlar el flujo de la información. Tiene más que ver también con un tema de visibilidad y de control sobre lo que terceros a los que yo les he confiado esos datos pueden hacer y con quién los van a compartir y cómo los van a utilizar. Concepto que está estrechamente vinculado entonces también con este derecho de nueva generación, que es el de la protección de datos personales. Podríamos decir que si bien en ocasiones los tratamos de forma similar, técnicamente no son lo mismo. Aunque para efectos de esta presentación es posible que los tratemos de forma similar. Pero la protección de datos tiene más que ver con cuáles son esas obligaciones que tienen estos terceros respecto a la protección de esa información que yo les estoy confiando. ¿Qué medidas de seguridad tienen implementadas las empresas o los gobiernos para proteger datos que por el hecho de que ellos los tengan, no quiere decir que yo no tengo derecho a conocer qué están haciendo con ellos? Entonces vemos que son conceptos muy relacionados, pero son distintos entre sí. Y a esto le agregamos también otros conceptos que hay por ahí, como el de confidencialidad o inclusive el de datos sensibles. Confidencialidad realmente es un atributo de la seguridad de la información. La confidencialidad a lo que hace referencia es a que los datos sean accedidos y conocidos únicamente por quien tiene, en virtud de su rol o de su papel frente a esos datos, la necesidad de acceder a ellos. Pero es únicamente una de las patas de la seguridad de la información que se compone también de otros conceptos como la disponibilidad y la integridad de esa información. Lastimosamente, como le digo, este concepto de datos confidenciales realmente no tiene tanto sentido. Todos los datos personales tienen algún grado de confidencialidad. Evidentemente, dependiendo del contexto y del tipo de dato, así va a ser también su grado de confidencialidad. Pero no quiere decir que hay datos confidenciales y datos no confidenciales. Por ejemplo, hay datos personales que nosotros, que lastimosamente en Costa Rica, están disponibles en una plataforma que todos conocemos del registro civil, pero eso no quiere decir que no sean datos que tienen algún grado de confidencialidad. Eh, y también tiene que ver con el hecho de que, insisto, hay sí ciertas categorías, como los datos sensibles, que tendrán un mayor grado de confidencialidad. Datos sensibles, entonces, son, es una categoría de datos personal que hace referencia a esos datos pertenecientes a la esfera íntima de la persona. Y aquí vemos cómo entonces se relaciona directamente con el derecho a la privacidad, porque hace referencia, insisto, a esos datos sobre, por ejemplo, nuestra salud o sobre incluso nuestras comunicaciones, ¿sí? Por supuesto que las comunicaciones personales que tenemos con nuestros familiares, amistades y con las personas que nos rodean son datos sensibles también. Tiene que ver con los datos sobre nuestra vida sexual o nuestra vida íntima, tiene que ver con nuestro ADN, por ejemplo, tiene incluso que ver con nuestras opiniones políticas, son datos sensibles. ¿En virtud de qué? En virtud de que si se conoce esa información por terceros que nosotros no queremos, se podría prestar para algún tipo de discriminación, persecución, entre otros. Y aquí entran también los datos biométricos que por ahí también están muy en boga. Ahora, por supuesto que esto ha evolucionado. El tema de la privacidad, de las comunicaciones, ya que estamos hablando de telecomunicaciones, por supuesto que ha evolucionado. Hemos pasado de un mundo analógico a una desmaterialización de la información, donde ya los datos están siendo trasegados en unas redes de telecomunicaciones y en la red de redes que es el Internet, y eso permite pues mucha mayor replicabilidad de la información, pero también implica entonces que la privacidad de esas comunicaciones se podría ver mucho más comprometida. Entonces, la legislación también ha tenido que evolucionar con esas comunicaciones y con los documentos privados. Aquí hay algo muy importante que quiero rescatar, y es que eh, el valor de los datos y la economía, la cuarta revolución industrial, la economía de los datos. La información, al ser tan fácilmente replicable en este mundo digital y al ser accesible por tantas empresas a las que le compartimos los datos y tantas también entidades de gobierno, pues evidentemente que se hace
mucho más valiosa. Y es por eso que todos ustedes han escuchado por ahí el tema de que los datos son el nuevo petróleo y el activo más importante, lo cual es cierto. Pero recordemos, como lo he dicho también en otros foros, que los datos tienen ese doble rol. Son un activo por un lado, pero también son un derecho fundamental. Entonces hay que encontrar ese balance para proteger esta información. Y lo que quiero decir aquí es que este fenómeno de la cuarta revolución industrial y de la economía de los datos ha generado que evidentemente las empresas, los gobiernos mismos, estén buscando la forma de relacionar bases de datos. Por lo tanto, cuando hablamos de la importancia de la privacidad y la protección de datos, no hablamos de un dato en particular o de una persona en particular ni siquiera. Hablamos de que los cruces de información son los que hace a los datos tan valiosos y son lo que hace que algunas entidades públicas, en lugar de ir a nosotros a pedirnos la información, ¿para qué? Si saben que hay terceros que tienen información mucho más valiosa de los cuales podrían obtener esa información. Es decir, prefieren irse directamente ante estos terceros en lugar de ir directamente a la persona porque saben que podrían hacer cruces e interrelaciones de la información, que es ahí donde está el enorme valor, especialmente para algunos tipos de entidades públicas, como vamos a ver más adelante, y me refiero especialmente a las entidades tributarias, que podrían evidentemente hacer cruces de información para poder detectar eventuales incumplimientos o para poder simplemente saber más acerca de los patrones y digamos, sí, los patrones de conducta que tenemos, los patrones de compra incluso. Yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? La cantidad de información que tiene el Estado sobre nosotros y cómo, si permitimos que hagan esos cruces de información, eh, creo que no estamos conscientes de la cantidad de cosas que podrían saber sobre nosotros que incluso yo a veces me pregunto, nosotros mismos ni siquiera sabemos, ¿verdad? Entonces, ahí radica el valor de la información. Y eso lo que genera entonces es una vigilancia masiva, pero subrepticia, es decir, una vigilancia de la que nosotros, como dueños de esa información, no somos conscientes. No tenemos visibilidad de lo que está pasando tras bambalinas. Y por eso es que es tan importante el tema de la privacidad y la protección de datos, porque lo que busca esta legislación o lo que busca el régimen legal de la protección de datos es darnos esa visibilidad y darnos un verdadero control sobre lo que se está haciendo con esa data, porque al final el Estado y las empresas son meros custodios de información que no les pertenece. El único dueño de su información somos nosotros las personas. Nadie más puede atribuirse una titularidad sobre esa información personal, ni siquiera el Estado mismo. Y vamos a ver más adelante cuáles son esos límites al acceso a la información personal que el Estado, por lo menos en la sana teoría, debería respetar, qué es lo que dice la legislación, qué es lo que dice la jurisprudencia y algunas críticas que no puedo evitar tener que hacer respecto a ese manejo de información que se está haciendo, especialmente de parte del Estado, que es el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Eso es un tema que son cursos enteros que hay y maestrías incluso sobre el tema de datos personales, pero estamos restringidos al tema de datos personales en telecomunicaciones y el acceso que puede tener el Estado a esa información. Dicho eso, entonces, un pequeño repaso de qué es un dato personal. Un dato personal es cualquier información que identifica o que hace identificable a una persona física. Aquí tenemos ejemplos como el nombre completo, unas credenciales de ingreso a un sistema son un dato personal, como el correo electrónico y una contraseña, una fotografía de nuestro rostro, una dirección IP y un registro de conexión a Internet podría ser un dato personal, nuestro número de cédula, el email del teléfono móvil, ese identificador único que tienen nuestros teléfonos y que son parte de los elementos que hacen sencillo el rastrear todo lo que hacemos nosotros en Internet. Bueno, es en parte gracias a este email también, nuestra ubicación geográfica, todo aquello que se relacione y que se pueda vincular con una persona al punto de identificarla o hacerla identificable es un dato personal. Y lo que me interesa aquí dejarles eso eh, es un concepto dinámico.
Es decir, lo que es un dato personal en un contexto puede no serlo en otro. Una dirección IP puede ser un dato personal en un contexto, pero puede no serlo en otro. Dependiendo de qué tanta información tenemos o cuántas bases de datos tenemos a las cuales tenemos acceso, podría algo ser un dato personal o podría no serlo. Yo puedo tener, por ejemplo, información sobre quiénes son todos los abogados de Santana. Perdón, puedo tener un registro de que en Santana hay tantos abogados y eso no me identifica a nadie. Pero si yo comienzo a meterle más información y lo restringo al distrito de Pozos, la cantidad de abogados, y además le meto un número de cédula, es muy posible que ya pueda identificar a una persona. Entonces, es un contexto, es un concepto, insisto, dinámico y que depende mucho también del contexto. Y eso es importante. Ahora, entrando al tema específico de datos personales en el contexto de las telecomunicaciones. Tenemos esencialmente tres tipos de datos personales en el contexto de las telecomunicaciones. En primer lugar, tenemos los datos de tráfico. Los datos de tráfico son metadatos sobre las comunicaciones. Por ahí popularmente se les suele llamar los datos de rastreo telefónico, ¿verdad? Los que permiten identificar la fecha, la duración, el origen, el destino de una comunicación específica, ¿no? Esto lo que permite, lógicamente, es revelar los hábitos, las preferencias, los patrones. Y por supuesto que son datos muy cotizados, especialmente por organismos judiciales que están investigando un eventual delito. ¿Por qué? Porque permiten triangular información, quién se comunica con quién, cuándo lo hace, cuál es el patrón que existe en esas comunicaciones. Y por ende es información muy valiosa, eso no se puede negar, para investigaciones criminales, ¿no? Ahí entran los datos de tráfico. También tenemos los datos del contenido de las comunicaciones. Quizás el dato más sensible que maneja un operador de telecomunicaciones es el dato sobre las comunicaciones. Ahora, hay que aclararlo. Los operadores tienen las capacidades técnicas para acceder al contenido de una comunicación privada, pero evidentemente no pueden hacerlo salvo una orden judicial expresa que se va a emitir a partir de unas determinadas legislaciones que ya vamos a ver, y eso es lo único que se habilita para poder, lo que se necesita, perdón, para poder acceder al contenido de una comunicación. Como ustedes entenderán, es altamente sensible. Y luego tenemos los datos del abonado. Que los datos del abonado hacen referencia pues al nombre, cédula, dirección de la persona que está contratando el servicio per se. Digamos, son los datos propios ya de la relación comercial con el operador de telecomunicaciones, ahí pasa la facturación también, el teléfono, y hay ciertos datos de tráfico que son necesarios para la facturación, lógicamente, ¿no? Entonces ahí podemos ver una especie de combinación entre los dos, datos del abonado y datos de tráfico. Pero bueno, cada uno de estos datos tiene un manejo distinto desde la perspectiva legal, cosa que ya vamos a pasar a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es el régimen legal que le aplica al tema de datos en las telecomunicaciones? Y perdón para cambiar aquí una configuración de los audífonos, porque estoy oyendo un eco, disculpen. Bueno, lo que voy a hacer es quitarme uno. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Mariano, ¿me puedes Sí, confirmar? te escuchamos bien. Súper, gracias. Entonces, bueno, este es el régimen legal que aplica a la protección de datos en el contexto de las telecomunicaciones. Como ven, es un poquito complejo, hay muchas regulaciones. Por supuesto, la Constitución Política, en su artículo 24, es la principal de ella, de la cual deriva todo el resto, que es la que protege la protección de datos. Y valga también aclarar que desde hace año y medio, 2 años, también se incluyó en nuestra Constitución Política el derecho fundamental a las telecomunicaciones. Entonces vemos que en ese artículo se conjugan las dos cosas, el derecho a acceder a los servicios de Internet, a los servicios de telecomunicaciones, como un derecho fundamental, cosa que ya la Sala Constitucional había venido repitiendo en su jurisprudencia, pero ya está positivizado, como decimos los abogados, es decir, ya está plasmado en la Constitución política per se. Y además se regula todo lo que tiene que ver con el derecho al secreto de las comunicaciones, a la privacidad de datos, y de ahí se deriva también el derecho a la autodeterminación informativa. Luego tenemos la Ley de Telecomunicaciones, especialmente artículos 41, 42 y 43, que hablan precisamente de las obligaciones de privacidad de las comunicaciones que tienen que garantizar los operadores de telecomunicaciones.
Tenemos el reglamento del régimen de protección de usuario final, que es un reglamento de SUTEL. Tenemos recientemente, como la mayoría posiblemente de ustedes conozca, el famoso reglamento de ciberseguridad en servicios 5G que emitió el Poder Ejecutivo y que ahorita es objeto de diferentes acciones legales que están pendientes, algunas de ellas. Tenemos también una norma muy importante a la cual vamos a profundizar ahorita, que es el Convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia, que está estrechamente vinculado con lo que puede hacer el Estado y con la información que le puede requerir el Estado a las empresas de telecomunicaciones. También una ley bastante ya vieja, digamos, pero que sigue aplicando, por supuesto, al tema de los requerimientos que se hagan de datos en posesión de los operadores para fines de investigación criminal, que eso está regulado en la Ley de Registro y Secuestro de Documentos Privados y Comunicaciones. Tenemos el Código Penal, por supuesto, especialmente en la parte de delitos informáticos. Y tenemos, por supuesto, la Ley 8968, que es la ley que regula en Costa Rica la protección de datos personales. Entonces vemos que hay una conjugación de diferentes normas, normas especiales, normas sectoriales, normas fundamentales, reglamentos, tratados internacionales, como es el Convenio de Budapest, que en principio, bajo el artículo 7 de nuestra Constitución Política, los convenios internacionales tienen una jerarquía superior a la ley. No olvidemos eso. Entonces vamos a ver cómo se conjugan todas estas normativas, usando de ejemplo, lógicamente, los hechos recientes que hemos vivido y que por eso vienen como anillo al dedo para la discusión del día de hoy, especialmente los requerimientos del Ministerio Público por un lado y los requerimientos del Ministerio de Hacienda por el otro. Ahora, dicho eso, todo derecho fundamental y la privacidad y autodeterminación informativa no son una excepción, tienen límites. Cuando digo límites es el Estado puede tener algún grado de injerencia en un derecho fundamental, es decir, puede afectar un derecho fundamental sin que eso sea ilegal o ilegítimo. ¿Ok? Eso es una posibilidad que deriva de qué? Deriva de la necesidad de garantizar algo que el Estado tiene que garantizar llamado interés público, ¿no? Entonces, para poder garantizar el interés público, concepto jurídico indeterminado que hay que interpretar caso por caso, hay que acudir, o el Estado tiene que acudir a lo que se llaman las potestades de imperio. Es decir, el Estado tiene una posición por naturaleza superior a la del ciudadano, en el tanto y en el cuanto tiene el monopolio de la fuerza, tiene el monopolio de la ejecución de las leyes. Yo no puedo oponerme a la aplicación de una ley, ¿verdad? Si yo cometo un delito, por ejemplo, yo no puedo decir, no, no me persigan. El Estado tiene, por constitución política y por las bases de un Estado democrático de derecho, la potestad de investigar crímenes, tiene también, por supuesto, la potestad de, aunque no nos guste, recaudar impuestos y de investigar si estamos evadiendo esos impuestos, y esos son potestades de imperio. Entonces, para poder aplicar esas potestades de imperio, en ocasiones el Estado tiene que limitar o inmiscuirse en la vida de las personas. Por ejemplo, un allanamiento es un caso clarísimo de una violación a la propiedad privada que está justificada en la ley. ¿Por qué? Porque hay indicios de que en ese recinto privado se ha cometido un delito o hay información que yo como Ministerio Público puedo recabar, o inclusive, dependiendo del contexto, como Ministerio de Hacienda, puedo recabar para poder determinar si una persona cometió un delito o una infracción administrativa. Entonces, hay una tensión natural, no únicamente en el campo de la privacidad y la protección de datos, sino en cualquier derecho fundamental, donde va a haber algún grado de injerencia siempre del Estado que en principio está autorizado. Ahora, para que esa injerencia del Estado en la privacidad y la protección de datos esté justificada, tiene lógicamente que cumplir ciertas reglas. De lo contrario, estaríamos pues, en un Estado autocrático, en un Estado que no es un Estado democrático de derecho, donde no se respetan las garantías individuales. Entonces, en un país como Costa Rica, hay mecanismos, procedimientos, formalidades que el Estado tiene, sí, porque sí, que respetar para poder acceder a una comunicación privada,
para acceder a los datos de tráfico que les decía ahora, o rastreo de llamadas entre comillas, o los datos personales de un abonado, de un operador de telecomunicaciones. No puedo simplemente decir invocar el interés público para justificar el meter mano y sacar esa información, ¿no? No basta con invocar interés público y ya está. Vamos a ver que lastimosamente la jurisprudencia, para quienes no sean abogados que nos escuchan, jurisprudencia es una serie de sentencias reiteradas de los tribunales, no ha sido la mejor. Digamos que tiene mucha oportunidad de mejora. Lo digo con todo respeto para las salas de la Corte, pero hay muchísima oportunidad de mejora en su jurisprudencia y vamos a verlo con casos concretos. Entonces, repito, hay una tensión natural entre derechos fundamentales, derecho a la privacidad en este caso, y las potestades del Estado de acceder a cierta información para poder cumplir sus fines públicos, ¿no? Y esa tensión siempre va a existir. Ahora, ¿cuáles son las reglas entonces para limitar esos derechos fundamentales? La primera de esas reglas, y aquí voy a hacer una aclaración, no tiene que existir una ley que establezca estas reglas para que estas reglas sean aplicables. Dicho de otra forma, esto es jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha dicho que cualquier límite a un derecho fundamental o cualquier injerencia del Estado sobre un derecho fundamental tiene que respetar estas reglas que yo les voy a mostrar acá. Entonces, no importa si una ley, llámese ley de protección de datos, ley de telecomunicaciones, cualquier ley no tiene que decir esto para que esa sea la obligación que tienen las entidades públicas, ¿no? Es jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional y por ende no hay nada que se pueda hacer para evadir este procedimiento. ¿Okay? Dicho eso, la primera regla entonces es, yo no puedo vaciar de contenido un derecho fundamental. Esto quiere decir, de otra forma, yo no puedo suspender todas las garantías que están implícitas en un derecho fundamental y dejarlo vacío de contenido. Por ejemplo, yo no puedo simplemente decirle a una persona, páseme toda su información porque la necesito para ver qué me encuentro, para ver si usted ha cometido algún delito, alguna infracción, y listo. Y yo veré con quién la comparto o no, si no la comparto, yo veré si le informo a usted qué voy a hacer con esa información o no, porque entonces ya estamos dejando sin ningún contenido. Lo que estamos haciendo es suspendiendo un derecho y una garantía individual de forma tácita, cuando sabemos que por constitución política solamente la Asamblea Legislativa puede suspender el ejercicio de garantías individuales. Entonces, si el Estado no sigue estos procedimientos, lo que está haciendo en la realidad es abocándose a una competencia que solo el representante del pueblo, que es la Asamblea, puede hacer a través de un mecanismo muy específico que está en la Constitución Política, que es el de suspensión de garantías individuales, cosa que en Costa Rica nunca ha sucedido, ni siquiera en pandemia, desde 1949. Entonces, eso es, yo no puedo vaciar los elementos fundamentales de un derecho. No basta con decir, necesito esa información para perseguirlo, para investigar un delito o para lo que sea. Porque entonces, si yo puedo hacer lo que quiera, no tengo que dar cuentas, estoy suspendiendo un derecho fundamental. Segunda regla, esa limitación o injerencia en el derecho fundamental tiene que ser excepcional. Y aquí necesariamente tengo que hablar del caso del Ministerio de Hacienda, que es conocido, entiendo yo, por todos quienes estamos acá. Porque lo que parece haber dicho, si mal no recuerdo, las personas encargadas del ministerio, es que esto viene sucediendo o que se han estado pidiendo información desde el 2012, si mal no recuerdo. Alguno me corregirá ahora al final con las preguntas. Cosa que no tiene nada de excepcional. Si yo estoy pidiendo este tipo de información desde el 2012 hasta la fecha, limitando, ingiriendo en un derecho fundamental, eso no es excepcional, eso es la regla. Parece que tenemos 13 años de estar haciendo esto y por ende entonces tenemos que seguir consintiéndolo, lo cual es muy grave. Una limitación de un derecho fundamental como la privacidad y la autodeterminación informativa es excepcional por naturaleza. Y además tiene que derivar de una ley que también tiene que tener una serie de características, no es cualquier ley. Entonces, hay un montón de reglas que se deben respetar y que no es así como así.
y esa intervención tiene que estar justificada en un interés público imperativo. En este caso, podríamos decir el interés público imperativo de perseguir un delito o el interés público imperativo de recaudar impuestos. La tercera regla para limitar un derecho fundamental es que esa injerencia, si proviene de una ley, que así tiene que ser, es decir, tiene que haber una ley que le diga a Hacienda, sí, usted puede pedir información de terceros para poder investigar potenciales incumplimientos tributarios, o una ley que expresamente habilita al Estado a indagar en las comunicaciones o en los datos de tráfico o en los datos personales para investigar un delito, pero esa interpretación que se haga de esa ley que establece esos límites a la privacidad tiene que ser restrictiva. Dicho de otra forma, la interpretación tiene que ser aquella que más beneficie el ejercicio del derecho fundamental involucrado y no la interpretación que lo limite. ¿Okay? Entonces, en caso de duda, ¿verdad? Interpreto en favor del derecho fundamental, es decir, interpreto en favor de la persona y de la privacidad de sus datos y de la privacidad de sus comunicaciones. No interpreto en favor del interés público. Y de la forma menos perjudicial que se pueda interpretar de ese derecho involucrado. Esa es la tercera regla. Y la cuarta regla es que esa limitación, ya sea que provenga de un acto administrativo del Estado o de una ley incluso, es decir, tanto las leyes como los actos administrativos que emite el Estado y sus instituciones tienen que superar este test de razonabilidad. Es decir, esa medida que yo estoy adoptando de, por ejemplo, pedirle datos personales a los operadores de telecomunicaciones para indagar si hay incumplimiento en impuestos, tiene que ser una medida necesaria, idónea y proporcional. Vemos que ya entonces la cantidad de reglas no son 4. Si las sumamos todas, yo creo que ya van como por 8. Entonces, ese es el test que yo les invito y las invito a que hagamos juntos, tomando de ejemplo los casos recientes que se han dado, ¿no? Insisto que estoy hablando, como lo dije al inicio de la conversación, pero para quienes se están uniendo, aquí estoy hablando de un nombre personal y no de ninguna organización, ni mucho menos de Infocom ni de nada. Es mi criterio como abogado especialista en el tema. Eh, entonces, esa medida tiene que ser necesaria, idónea y proporcional. Si es necesaria, idónea, pero no es proporcional, no superó el test, no es una limitación legítima al derecho fundamental a la privacidad. ¿Okay? Entonces hablemos de los requerimientos de información que está en poder de las empresas de telecomunicaciones para fines de investigación penal. Y aquí convergen por lo menos 4 normas, aunque aquí puse solo 3. La Constitución, la Ley de Telecomunicaciones y el Convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia. ¿Qué dice la Constitución política? Y voy a tener que acelerar un poquito para no abusar del tiempo, porque sí me interesa mucho que lo que no pueda abarcar en el tiempo lo podamos discutir entre todos al final. Artículo 24, entonces dice, se garantiza el derecho a la intimidad, libertad y secreto de comunicaciones, y que son inviolables los documentos privados y las comunicaciones. Pero que, sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma, bla, 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 fijará en qué casos podrán los tribunales de justicia, llámese un juez de la República o jueza de la República, ordenar el secuestro, registro o examen de documentos privados. Concepto, el de documentos privados, que si bien está explícito en la ley de registro y secuestro de documentos privados, es un concepto que evoluciona, lógicamente. Hay jurisprudencia, no nos da tiempo para el día de hoy, es complejo, pero lo que quiero decir es que el concepto de documento privado que tenían nuestros constituyentes en 1949 es muy distinto al concepto de documento privado que tenemos hoy, siglo XXI, Internet, WhatsApp, comunicaciones, etcétera, ¿no? Lógicamente. Pero no quiere decir que por eso entonces de pronto dejó de aplicar. Cosa muy importante también, se nos suele olvidar que existen leyes para todo en este país, que el hecho de que usemos tecnología y ahora con el tema de la IA, por lo menos yo no me canso de repetirlo, porque de pronto nos dio amnesia y pensamos que no hay leyes para regular o establecer reglas para el mundo digital. Son las mismas que existen para el mundo físico y para eso son los jueces y los operadores del derecho, para interpretar la ley y adecuarla al contexto
actual que estamos viviendo. Entonces no fijamos amnesia, existen leyes para todo, más en Costa Rica. Eh, entonces ese artículo dice esto, ¿no? Los tribunales de justicia, bajo esta ley, que cuando dice es la ley, se refiere a lo que hoy tenemos como la ley de registro y secuestro de documentos privados y las comunicaciones. Y que igualmente también esa ley va a determinar cuándo los jueces podrán ordenar que se intervenga algún tipo de comunicación e indicará los delitos que justificarían esa intervención. Nuevamente, todo eso está ya regulado en la ley de registro y secuestro de documentos privados. Y nuevamente, otra vez, lapidario el constituyente, su aplicación y control serán responsabilidad indelegable. La última vez que chequeé, indelegable quiere decir no le puedo delegar esto al Ministerio Público, al OIJ, ni a nadie de la autoridad judicial. Nuevamente, jueces. Ahora, ¿qué dice la ley de telecomunicaciones? Bueno, la ley de telecomunicaciones dice que los operadores deberán garantizar el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y la protección de los datos de carácter personal de los abonados y usuarios finales. Y en otro párrafo dice que los proveedores, los operadores y proveedores deberán garantizar que las comunicaciones, recordamos que vimos datos de contenido, es el contenido de una comunicación privada, pero también los datos de tráfico, es decir, los datos de quién llama a quién, cuándo lo hace, desde dónde lo hace, no serán escuchadas, grabadas, almacenadas, intervenidas ni vigiladas por terceros sin su consentimiento, salvo cuando se cuente con la autorización judicial correspondiente. Uno pensaría que está bastante clara la ley y dice, yo solamente puedo intervenir o pedir información de tráfico o del contenido de las comunicaciones bajo consentimiento o autorización judicial. Dos causas. Vamos a ver que nuestros tribunales, los más altos del país, opinan un poquito diferente. Convenio de Budapest. Entonces, esto, ley de telecomunicaciones, estamos hablando del año 2007. Saltamos ahora al 2017 con el Convenio de Budapest, aprobado por la ley 95, no recuerdo el otro número, que nos dice que eso es un tratado internacional contra la ciberdelincuencia, que lo que busca es, primero, que se positivicen, es decir, que se incluyan en los códigos penales ciertos delitos informáticos, pero también que haya mayor cooperación para la investigación de delitos cometidos a través de la tecnología o delitos informáticos también. Discusión de delitos informáticos que no da chance el día de hoy para tener. El artículo 16 del Convenio de Budapest dice que cada país que adopte este convenio, Costa Rica incluido, porque lo hizo, insisto, a través de una ley, eso es una norma vigente en Costa Rica, quiero dejarlo claro. Cada parte va a adoptar las medidas legislativas y de otro tipo. Primera aclaración, Costa Rica no ha adoptado por completo esas medidas legislativas necesarias para permitir a las autoridades competentes ordenar o imponer la conservación de determinados datos electrónicos, incluidos los datos sobre el tráfico. Es decir, Costa Rica se obligó al Convenio de Budapest a emitir legislación y regulación que le permita a las autoridades de investigación penal, llámese Ministerio Público y OJ, a acceder o a pedir información, incluido operadores, sobre datos de tráfico, ¿verdad? Y dice que también Costa Rica se está obligando, bajo el convenio, a adoptar medidas para obligar a esas personas a conservar y a personas o empresas a conservar y a proteger la integridad de dichos datos durante el tiempo necesario hasta un máximo de 90 días. Esos datos de tráfico que está hablando en el párrafo anterior. Eso dice el convenio de Budapest. También hay otras normas que dice que, ¿verdad?, que Costa Rica va a adoptar medidas para permitirle a las autoridades competentes a ordenarle a un proveedor de servicios, llámese operador de telecomunicaciones, que comunique los datos que posea o que se encuentren bajo su control relativos a los abonados en conexión con dichos servicios. Los datos del abonado que vimos en la presentación anterior. Sin embargo, muy importante, es cierto que el convenio de Budapest dice esto. También es cierto que Costa Rica no ha adoptado todas las medidas necesarias para poder aplicar esto a lo que se comprometió. Y también es cierto algo, nos guste o no nos guste, y es que el Convenio de Budapest tiene una jerarquía superior a la ley.
incluida la ley de telecomunicaciones. Eso es así, nos guste o no nos guste. Artículo 7 de la Constitución Política que dice, tratados internacionales son superiores a la ley. Y por ende, una ley no puede ir en contra de un tratado internacional. Y por ende, la ley de telecomunicaciones no puede ir en contra del Convenio de Budapest. Dicho eso, el mismo Convenio de Budapest dice que esos poderes que en principio Costa Rica le tiene que otorgar a sus autoridades competentes para requerir información, se tienen que hacer sujetas al derecho interno del país y que además deben garantizar una protección adecuada de los derechos humanos, llámese en este caso derecho a la privacidad y protección de datos, y de las libertades, incluidos todos los derechos que están en los convenios internacionales, bla, 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 y que deberá además integrar el principio de proporcionalidad. Dicho de otra forma, además, ese segundo párrafo dice, cuando resulte procedente, ese poder que se le va a dar a la autoridad pública para requerir información tiene que ser sometido a supervisión judicial, ¿verdad? Y tiene que expresarse los motivos que justifican ese requerimiento de información. ¿Cuál va a ser el límite de esos requerimientos y la duración específica de esos requerimientos? Es decir, no son poderes que se van a dar a la libre. Entonces, el mismo convenio contempla estas salvaguardas en favor de la privacidad de datos. Dicho eso, tenemos algunos votos que yo considero tristes, o por lo menos con muchísima oportunidad de mejora, como este de la Sala Constitucional que nos dice en el 2018 que la Sala en oportunidades anteriores ha hecho una distinción entre rastreo telefónico e intervención telefónica, siendo que se exige la orden judicial únicamente para la intervención telefónica. En palabras sencillas, la Sala dijo en el 2018, y no he visto ninguna jurisprudencia más reciente, si ustedes tienen alguna, me la comparten, por favor. Lo que está diciendo aquí la Sala es los datos de tráfico, quién llama a quién, cuándo, dónde, etcétera, dirección IP incluso puede ir dentro de datos de tráfico, no se requiere orden judicial. Eso es lo que ha dicho la Sala y hasta donde sé es la última línea jurisprudencial de la Sala sobre este tema. Si ustedes tienen más conocimientos más actualizados, se los agradezco. Sala tercera, anulando sentencias de sus tribunales de apelación inferiores, aunque por ahí hay un pleito interesante, no pleito, hay una, digamos, diferencia de criterios entre la Sala Tercera y algunos tribunales de apelación penal, como el de Cartago, inclusive San Ramón también. Sala Tercera dice, la Sala de Casación Penal reitera lo que ha dicho la Sala, ¿verdad? De que el secuestro, registro y examen del listado de llamadas telefónicas entrantes y salientes de un número telefónico, datos de tráfico, no exigen orden jurisdiccional para ser recabados e incorporados como prueba en un proceso penal. Eso es 2021, hace 4 años, y no he visto nada que haya cambiado eso. Insisto, encantado de escuchar sus opiniones. Conclusión preliminar antes de pasar al caso de requerimiento del Ministerio de Hacienda. Sé que nos quedan 6 minutos, pero mañana me va a perdonar algunos, porque es un tema muy complejo, demasiado tema. Entonces, Por supuesto, por supuesto. buenísimo. Ahora, entonces, conclusión preliminar, el Convenio de Budapest, si bien superior en jerarquía a la ley de telecomunicaciones, no ha sido implementado por completo en Costa Rica. Hay leyes pendientes. Eso está claro, porque para mí, mi opinión, el Convenio de Budapest no es un convenio, como hay otros que sí, autoejecutable. Requiere, como lo requirió en su momento el TLC, leyes de implementación para poder ser aplicables, cosa que no ha pasado en su totalidad. Dos, no se requiere orden judicial para algunos tipos de datos de tráfico bajo circunstancias específicas, porque tampoco quiero extrapolar la jurisprudencia de la sala, tanto constitucional como sala tercera, a casos concretos de tipos de datos específicos. Aquí estaba hablando de rastreo de llamadas, pero en el contexto de extrema digitalización habrá que ver si la sala constitucional mantiene su criterio respecto a otros tipos de datos. Pero aun si el convenio estuviese plenamente operativo y a pesar de esta jurisprudencia, el acceso a datos de tráfico, dirección IP, quién llama a quién, lugar, fecha de las comunicaciones, duración, etcétera, no podría permitirse de forma indiscriminada y preventiva ni por plazos generalizados. ¿Por qué? Por lo que vimos antes sobre los límites que existen
las reglas, perdón, que existen para limitar derechos fundamentales. Ni el Ministerio Público, ni Hacienda, ni nadie está exento de seguir estas reglas que les presenté antes. Está pendiente de valorar si la obtención de datos de tráfico en tiempo real, cosa que sabemos que es muy apetecida por nuestras autoridades policiales, lo entiendo y lo respeto, es muy valiosa, sería constitucional o no. Todavía la sala no ha fallado un caso sobre el tema. Pero sí sé, hay proyectos de ley, no da tiempo, insisto, es un tema demasiado profundo, demasiado aristas. Hay un proyecto de ley presentado recientemente por el diputado de gobierno que lo que busca es permitir ese acceso a datos de tráfico en tiempo real, cosa que, en mi opinión, tendría que seguir todas las reglas que les dije antes y además no podría ser por 3 años, como por ahí vi que se leía, ni tampoco podría ser, en mi opinión, sin autorización judicial. Pero ya vieron ustedes que la sala dijo para rastreos telefónicos no se requiere orden judicial, a pesar de lo que dice la ley, a pesar de lo que dice la Constitución, a pesar de todo. Y pues debe equilibrarse en todo momento la necesidad de acceso a información con los principios del debido proceso y el respeto a la privacidad y autodeterminación informativa. Entonces, conclusión, datos de tráfico solo pueden utilizarse para permitir la comunicación, deben eliminarse o anonimizarse una vez que se logra esa comunicación, salvo para facturación. Eso está regulado en el artículo 43 o 42, perdón, me confunden, pero bueno, uno de esos de la ley de telecomunicaciones. Es decir, no hay una obligación del operador a la fecha de registrar o mantener esos datos de tráfico en sus bases de datos por más tiempo del que ellos consideren. Si la policía pues topa con suerte y esos datos están siendo almacenados, pues bueno, habrá que ver si se le entrega o no entonces la información. Pero en principio no hay ninguna obligación de... Ahora, si es cierto, insisto, que por convenio de Budapest hay cierta obligación de conservar los datos por cierta cantidad de tiempo. Como vieron antes, 90 días. Pero no hay leyes que hayan implementado esa obligación del convenio de Budapest. Otro factor importante. Pueden ser excedidos sin orden judicial. No comparto ese criterio, pero es el criterio de sala tercera y de sala constitucional. Y para mí el test de razonabilidad siempre va a ser necesario. Datos de contenido, nadie puede acceder al contenido de una comunicación, ni siquiera el operador, ni nadie, si no es con una orden judicial, lógicamente, bajo las reglas de la ley de secuestro de comunicaciones. Y en datos del abonado, que es ahí donde está el meollo del asunto respecto a los requerimientos del Ministerio de Hacienda, aplica la ley 8968 y solo por consentimiento se pueden obtener o bajo las excepciones del artículo 8. Y vamos a leer esas excepciones de seguida. Pasamos entonces del tema de requerimientos de investigación de parte de autoridades policiales o de investigación penal a requerimientos de información, ya no de datos de tráfico ni de comunicaciones, sino datos de los abonados, nombre, cédula, correo, dirección, etcétera, por parte de autoridades tributarias. ¿Cuáles normas convergen en este supuesto? Voy a hacerlo rápido para no abusar del tiempo. Constitución política, ya vimos lo que dice. Código de normas y procedimientos tributarios. Les dije antes que una de las reglas para poder limitar un derecho fundamental es que la limitación esté habilitada por una ley. Bueno, esta es la ley que le habilita a tributación a requerir cierta información para fines tributarios. Y tenemos también la ley de protección de datos personales, que es la ley que regula en Costa Rica cualquier tipo de manejo de datos personales que se haga. Lo que pasó, hasta donde entiendo, aunque no quiero hablar de un caso concreto, pero bueno, digamos que lo que pasó, por lo que se conoce públicamente, puedo estar equivocado, es que Hacienda está pidiendo la información de todos los abonados, tengan o no tengan indicios de incumplimiento tributario. Es decir, un típico a ver qué me encuentro. Y esto no es casualidad. Estamos en un contexto donde el Ministerio de Hacienda está llevando adelante su proyecto de Hacienda Digital, lo cual hace que el hambre por el dato sea mayor, ¿verdad? Y nos vemos entonces, o sea, lo que yo pienso que justifica, no legalmente, lo que justifica el pedir esa información es, claro, hacer cruces de información, lo cual, insisto, no es así como así que se puede hacer. ¿Qué dice entonces el Código de Normas y Procedimientos Tributarios? Ese código lo que dice en su artículo 105 es
que toda persona física o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la administración tributaria la información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, ya vamos a ver ese concepto, deducida de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas. Y dice que este requerimiento deberá ser justificado debida expresamente en cuanto a la relevancia en el ámbito tributario. Luego, el artículo 106 bis lo que hace es que especifica qué quiere decir información previsiblemente pertinente para efectos tributarios. Y lo que dice es que esa es información cuando pueda ser útil para el proceso de fiscalización o para la determinación de un eventual incumplimiento en materia tributaria de naturaleza penal o administrativa. Y después remata con una oración que mal interpretada se podría decir que es, bueno, ya eso que usted nos dijo, Daniel, las reglas para poder limitar derechos fundamentales no aplican en este caso, entonces, no. Pero sí es cierto que el artículo dice, no se requerirá de evidencias concretas, directas, ni determinantes de un incumplimiento tributario para poder requerir la información. Lo que está diciendo es, lógicamente, me puedo basar en indicios, es decir, cierta información que me alerta de que usted, contribuyente, podría estar omitiendo sus obligaciones. Pero eso no quiere decir que no tengo que estar en un contexto de tener indicios, de que haya una investigación abierta, de que haya sospechas de algún incumplimiento. Dicho de otra forma, yo no leo, ustedes me corregirán, pero yo no leo aquí ni aquí que se permita un acceso masivo a todos los datos de todos los abonados de servicios de telecomunicaciones. Y tenemos otro artículo que invoca Hacienda, o que suele invocar Hacienda, cuando hace esos pedidos, que es el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos, que dice que los principios, derechos y garantías establecidas en esa ley, que es la ley que protege la protección de datos, pueden ser limitados, y aquí está repitiendo lo que yo les dije, de manera justa, razonable, siguiendo el test de razonabilidad y acorde con el principio de transparencia, otro principio que la misma sala ha dicho una y otra vez, el Estado se lo brinca. Nunca le informa a las personas que está requiriendo información de ellas, lo cual es una violación directa del principio de transparencia, salvo que haya una investigación en curso, lógicamente. Y dice que esos derechos o que la autodeterminación informativa se puede limitar en esos supuestos. Seguridad y ejercicio de autoridad pública, ya lo vimos. La prevención, persecución e investigación de infracciones penales, lo vimos ya con el otro caso. Y habla también, que ese es el que invoca Hacienda normalmente, que es que la eficaz actividad ordinaria de la administración es una justificación para limitar la autodeterminación informativa. Y yo le contestaría a Hacienda, sí, claro, por supuesto que lo es, bajo las reglas que les dije antes, ¿no? Excepcional, superando el test de razonabilidad, y, ¿verdad? Haciendo el análisis de proporcionalidad de cuánta información estoy pidiendo y de quién la estoy pidiendo y si realmente tengo indicios de un incumplimiento tributario o no, por supuesto. Entonces, el meollo está en cómo interpreto yo ese artículo 8, inciso F, ¿verdad? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia sobre esos artículos? Bueno, la Sala Constitucional, en este voto del 2015, dijo que ese test de razonabilidad que consiste de si la medida es necesaria, idónea y proporcional, ya cumplió la primera. Dicho de otra forma, para la sala el artículo 105 parece ser que sí es constitucional, porque dice que el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas que estime necesarias, todas las medidas que estime necesarias para fortalecer las potestades de gestión. Yo no sé si son todas, pero bueno, eso dice la sala con todo respeto, y existe un evidente interés público, obviamente, de que la gente pague impuestos. Y por lo anterior, la habilitación dada a la Administración Tributaria para exigir información de trascendencia tributaria a los contribuyentes y a terceros, llámese operadores de telecomunicaciones, por ejemplo, se ajusta a esa finalidad. O sea, está diciendo sí es una medida necesaria. No está diciendo aquí si es proporcional lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda en este caso concreto, pero por lo menos ya nos da un indicio de que para ellos sí es una medida razonable, o por lo menos ese artículo es razonable. Ya el acto concreto de ejecución, como lo es un requerimiento de toda la base de datos de esos abonados a los operadores, para mí no supera
el test de razonabilidad ni por asomo. Dicho eso, tenemos sentencias desafortunadas. Por ejemplo, esta de la sala primera, ya voy a terminar con esta, que dice que es claro, o dice que dichos numerales no requieren la aplicación de las formalidades dispuestas en el precepto 106 ter del código, puesto que para ello basta que la información sea previsiblemente pertinente para efectos tributarios y que se haya justificado esa relevancia y termina con una sentencia lapidaria que es aquí donde yo veo que es pues, muy triste. Y se dice que no se requiere para ese supuesto de requerir información a terceros, llámese en este caso operadores de telecomunicaciones, no se requiere la existencia de un proceso de fiscalización ni contar con la autorización previa de un órgano jurisdiccional. Lamentable decisión, en mi opinión. Ahora, no, insisto, no extrapolemos esta jurisprudencia a otro tipo de casos concretos, como es este tipo de requerimientos que al parecer ha estado haciendo el Ministerio de Hacienda sobre los operadores de telecomunicaciones. Esto se trató de un caso muy específico que no tenía que ver con operadores de telecomunicaciones y por ende podría darse otra interpretación de parte de la sala primera. Pero ya aquí vemos indicios un poco hacia la visión un poco más en favor de la potestad estatal y en contra del derecho a la protección de los datos. En mi opinión, ese tipo de requerimientos de bases de datos masivas, ¿verdad? Cuando no hay ningún indicio de afectación o un indicio de evasión de impuestos, pues para mí no supera jamás ese test y por ende es un requerimiento que viola la protección de datos y la autodeterminación informativa. Y muy importante, la sala primera aquí está delegando en la autoridad tributaria el análisis de qué entienden ellos por información previsiblemente pertinente para efectos tributarios. De alguna manera está diciéndole, usted tiene la discrecionalidad, Hacienda, para interpretar qué es información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, pero recordemos que aquí está definido también en el artículo 106 bis y que parece ser que tiene que ser información que sea útil para un proceso de fiscalización o un eventual incumplimiento. Fuera de eso no se podría. Y con eso, pues, cierro mis conclusiones diciendo, estos derechos están en riesgo, ¿verdad? Y lastimosamente, pues, nuestros tribunales están siendo cómplices de ello. Insisto, opinión personal, con todo respeto para nuestros tribunales. Se han invertido los criterios para limitar derechos fundamentales porque ahora priva la potestad estatal por default. Tres, los datos pertenecen a sus titulares. Y esto no es nada más un discurso, esto hay que demostrarlo con acciones concretas, donde realmente se nos dé el derecho a controlar nuestra información. Entonces, las empresas de telecomunicaciones hacen bien en restringir ese acceso a terceros y hacerlo únicamente en los casos en los que la ley así lo disponga. Y se debe incrementar la concientización y la cultura de privacidad en el país, por lo que la aprobación del proyecto de ley 23.097 para mí es un buen primer paso. Es una ley, es un proyecto de ley mejorable, por supuesto, como todo, es muy extenso, sí, pero ante las situaciones que estamos viendo, creo que es un buen inicio, un buen primer paso para poder comenzar a generar esa cultura. Y recomendaría pues a los operadores mantener siempre protocolos claros de cómo van a responder ante requerimientos de datos que les planteen las entidades públicas. Espero haberles dejado alguna información valiosa y quedo atento a sus consultas. Gracias. Muchas gracias a vos, Daniel, por esa amplia explicación, un tema interesantísimo. Y claro que tenemos algunas consultas ya aquí en el chat. Y a quienes tengan algún comentario también nos pueden tanto levantar la mano como escribirnos aquí en el chat. Por ejemplo, don Eric Murillo dice si en algún momento podría explicarnos cuál se puede considerar un dato personal público y cuál un dato sensible. Excelente pregunta. Nuestra ley actual, 8968, contiene una clasificación anacrónica, burda, innecesaria, anticuada de datos personales y los divide en datos de acceso público, datos de acceso restringido, datos sensibles, ese sí es importante. Eh, lo cierto del caso es que un dato de acceso público no quiere decir que sea un dato que yo pueda hacer lo que yo quiera con él. Hay un principio en la protección de datos que es el principio de adecuación al fin.
todos los datos se recolectan con una finalidad específica. Entonces, un dato que está en una base de datos pública no es que de pronto ya no tenga las protecciones que la ley otorga. Por el contrario, mayor obligación hay de que esa información que es de acceso público, primero sea la mínima necesaria para la finalidad pública que se está buscando. Si yo tengo un registro civil donde todo el mundo puede consultar quién se casa con quién, yo me pregunto, ¿por qué todo el país tiene que enterarse de con quién está casada una persona o con quién se divorció o el nombre de sus hijos? A mí no me queda claro. Yo no creo que eso sea una justificación válida. Por eso yo creo que esa base de datos es ilegal. Eh, Habrán ciertos supuestos, ciertas personas, notarios, por ejemplo, que puede ser de mucho valor acceder a esa información. Pero entonces tenemos una base de datos cerrada, como por ejemplo la base de datos que existe hoy del registro de transparencia y usuarios finales en el Banco Central, donde es una base de datos de acceso público restringida realmente. Yo tengo que tener un usuario y contraseña para poder ingresar ahí. Únicamente el Banco Central puede ingresar. Hay ciertos controles de quién accesa, cosa que no existe en la base de datos del registro civil, para dar un ejemplo a la pregunta de Eric. Entonces, el hecho de que un dato sea de acceso público no quiere decir que se puede usar para lo que sea. Y además tiene que tener medidas concretas para proteger la información y para que no termine en manos de terceros y sea utilizada para cosas más bien malas como ciberdelitos, por ejemplo. Perfecto. Nos consultan también si vamos a compartir la grabación y sí, con los que todos los que se registraron acá tendrán el enlace con el acceso a esta grabación. Después nos pregunta el usuario don Roberto Lemaitre, ¿se pueden utilizar datos de geolocalización de instrumentos de trabajo como tablets, computadoras, celulares, suministrados por el patrono para disciplinar administrativamente? Basta con informar de previo ese uso. Excelente pregunta, se sale un poco del tema. Mm. Entonces, muy brevemente, hay que ver caso por caso. El tema de sistemas de videovigilancia y especialmente datos biométricos, justo mi colega, no sé si está aquí conectado, me imagino que sí, Juan Esteban Durango, que es el presidente del Centro de Investigación en Derecho Digital, nos compartió recientemente un criterio de la Agencia de Protección de Datos, donde dice que el uso de sistemas de reconocimiento facial en el empleo, sin seguir consentimiento informado libre, es ilegal, lógicamente. Los datos biométricos son datos sensibles y únicamente bajo consentimiento se pueden implementar. Yo le diría a esta persona que de entrada casi que es ilegal, salvo que se obtenga el consentimiento libre e informado del colaborador, cosa que dudo mucho que un colaborador esté dispuesto a aceptarlo, y no vería que sea proporcional una vigilancia permanente de un colaborador en un contexto de una relación de empleo. Además, porque estamos hablando de una relación donde donde el empleado siempre está en una posición, digamos, disminuida en relación con el empleador y por ende hay normas que lo protegen. Así que de entrada le diría casi que es ilegal, salvo que en el caso concreto ustedes tomen todas las medidas para que se respeten los derechos de las personas. Perfecto. Nos consulta, nos comenta doña Susana Campos, con el cambio que Hacienda está haciendo para la declaración de impuestos con Tribu CR, está cambiando la manera en que se liquidarán los montos adeudados. Ahora será por medio del sitio Tribu CR donde el pago se puede realizar incluyendo la cuenta IBAN. Si no se hace así, el obligado debe presentarse físicamente al banco para pagar. Si consideramos que Hacienda quiere solicitar información de las operadoras sobre todos los usuarios y obligan, entre comillas, a los declarantes a entregar también la información de sus cuentas bancarias, preocupa entonces la cantidad de información sensible que llegarían a tener de la población. No me queda nada más que suscribir el comentario de esta persona, coincido plenamente. Aquí sucede un fenómeno interesante. A quienes les interesan estos temas, hay un autor llamado Lawrence Lessig, un abogado de Harvard muy famoso porque fue de los pioneros del derecho digital o del derecho informático. Y él decía que, y este ejemplo que da esta persona es el ejemplo más claro de esto, no solamente con la ley se puede regular a las personas. La forma en que yo diseño un sistema informático es una forma de regulación, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo también con la plataforma del registro de transparencia del Banco Central. Se comienza a pedir más información de pronto, cosa que no está regulada en ningún reglamento, pero de pronto empiezo a pedirle la cuenta bancaria,
este otro dato, y de pronto ya está en el sistema y me obligan a que si yo no relleno ese dato en el sistema, no puedo continuar o no puedo cumplir con mis obligaciones. Entonces, eh, los sistemas informáticos y la forma en que yo los diseño se convierten también en una forma de regulación y en una forma de invasión a los derechos de las personas, ¿verdad? Mucho más susceptible, mucho más sutil, perdón, mucho más tácita, pero termina siendo impactando de esta forma. Y esta plataforma de Hacienda es eso. Van a comenzar a pedir más información y de ahí, ojo con lo que se pueda sacar, con todo respeto, insisto, para el Ministerio de Hacienda. Yo entiendo que es su labor recaudar impuestos, pero también es nuestra labor que se haga de forma respetuosa con los derechos de las personas. Ujú. Nos consultaban acá que si el artículo 105 que presentabas ahora en tus diapositivas fue promulgado sin existir la ley de protección de datos y se contraponen. Eh, no sé, en mi opinión no se contraponen. Para mí es un tema de interpretación. Entonces, creo que la Sala Constitucional, ante la acción a la acción de inconstitucionalidad que presentó un operador, va a tener que analizar justamente esto. Y mi opinión es que lo inconstitucional no es el artículo 8 ni el artículo 105, es la interpretación que está haciendo el Ministerio de Hacienda de ese artículo. Cosa que también la Sala ha dicho, las normas o los actos administrativos pueden ser inconstitucionales por su texto, por sus efectos o por su aplicación o interpretación. En este caso, en mi opinión, lo que está mal es la interpretación de Hacienda, no el texto de la norma. Ok, dice excelente Daniel, el principio de finalidad aplica independiente de cualquier categoría o tipo de dato. Después nos preguntan también cómo relaciona la ley del Sistema Estadístico Nacional con la ley de protección de datos. ¿Será que se contraponen también? Uy, buenísimo. Buenísima pregunta. Eh, el tema con la ley de estadística es que para mí ahí sí hay un caso de una inconstitucionalidad, por lo menos por omisión, es decir, por omisión de garantías, porque es demasiado general en cuanto a las potestades que puede tener INEC o, lo que es peor, no es el hecho de que sea INEC el que pide información, es que cualquier entidad pública en Costa Rica le puede formar parte del sistema estadístico nacional. Y al formar parte del Sistema Estadístico Nacional, se les habilitan potestades para requerir información que supuestamente es solamente para fines estadísticos. Hay una confusión además de conceptos entre cuándo se convierte un dato en un dato con fines estadísticos. No se entiende que en realidad el recaudar el dato sin haber sido anonimizado ya es un manejo de dato personal. Entonces ya trae consigo una serie de garantías. Ahora, cuando ya el INEC o la entidad que sea quiere usar el dato para hacer estadísticas, tiene que anonimizarlo, separar las bases de datos y tener una serie de garantías para que esas bases de datos no se vuelvan a juntar y no se pueda hacer reidentificable a las personas. Pero la ley no dice nada de eso. Entonces se convierte, en mi opinión, en una legislación inconstitucional, perdón, por omisión de lo que veíamos antes, que son las reglas para limitar derechos fundamentales. Entre otra Pues, serie de cosas que tiene esa ley de estadística, pero en el proyecto de ley 23.097 hay una recomendación que yo hice a los diputados sobre cómo tratar el interés estadístico con la protección de datos, pero olvídense del hecho de que por el hecho de que sea un fin estadístico, de pronto desapareció la protección de datos. No, primera regla para limitar derechos fundamentales, no se puede vaciar de contenido el derecho. Yo no puedo decir el dato estadístico o con fines estadísticos no le aplica la ley de protección de datos. Eso es inconstitucional, no se puede decir, ¿verdad? Es parte de las discusiones. muy bien, tenemos otra consulta de doña Laura Castro que dice, buenos días, Hacienda cuenta con acceso a la información personal de los clientes de telecomunicaciones y otras industrias a través del procesamiento del archivo XML requerido para la generación de la factura electrónica. ¿Qué Mm. pasa si Hacienda almacena y procesa esa información para sus intereses? Eh, no sé a qué se refiere con sus intereses, pero me refiero, yo lo que interpreto es que esta persona coincide tal vez con la lectura de que pareciera ser un tema de los datos operador para ver qué me encuentro, para poder cruzarlos con información que ya tengo, verificar si un contribuyente ha dado información errónea o falsa, lo cual básicamente demuestra el hecho de que se está intentando pescar, ¿verdad?
con la vaina vacía, como dicen por ahí, de que Mm. voy a ver qué me encuentro, cuando en realidad un Estado democrático de derecho se basa en un principio de inocencia primero, ¿verdad? Donde primero, a partir de las obligaciones que tiene la persona, voy indagando, voy analizando, veo inconsistencias y a partir de ahí comienzo a pedir información, no al revés. Nos consultan si la publicación de datos de salarios es dato público o privado. Los salarios son datos privados, excepto para funcionarios públicos. Yo no coincido con ese criterio de la sala, pero la sala ha dicho que el salario de un funcionario público es un dato de acceso público. Entonces vemos cómo también no es solamente choques y tensiones entre un derecho fundamental y una potestad pública, sino que también hay choques entre derechos mismos. Eso es normal en el derecho. Derecho a la protección de datos versus derecho de acceso a la información pública. Para mí, no es necesario saber cuánto gana quién que trabaje para el Estado. Lo que importa es cuánto gastan en los salarios o cuántos trabajadores tiene, pero identificar esa información a mí no me parece que sea necesario. Pero yo no soy la sala, entonces el criterio actual es la información de salarios de funcionarios públicos es información pública, de trabajadores privados es privada, Ok. salvo la caja, obviamente, que tiene que, obviamente, procesarlos para fines del seguro, de la seguridad social, etcétera, pero nuevamente hay fines específicos, hay garantías de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esa información. El hecho de que la caja tenga derecho a acceder a la información no quiere decir que pueda hacer lo que quiera con ella. De nuevo, principio de autodeterminación informativa y el derecho de protección de datos que se diferencia de la privacidad. Pregunta más de don Eric Jiménez. Dice, ¿existen acciones que puedan ejecutar los usuarios de los servicios de telecomunicaciones ante el Ministerio de Hacienda para prevenir que sus datos sensibles sean recabados, custodiados y gestionados por esa autoridad tributaria? Ello en el supuesto de la inexistencia de un procedimiento de investigación contra el usuario de telecomunicaciones que solicita la protección de sus datos sensibles. Sí, la entidad en Costa Rica a cargo de velar por la protección de los datos de los habitantes es la Agencia de Protección de Datos, la PRODAP. Toda persona puede presentar una denuncia, ya sea en contra de una entidad pública o privada, incluido el Ministerio de Hacienda, para hacer valer sus derechos. De hecho, la Agencia de Protección de Datos, PRODAP, tiene potestades sobre el Ministerio de Hacienda y sobre cualquier otro ministerio y entidad pública. Así que sí, la persona puede ir ahí, denunciar ante la agencia. eh, Hay que ser específico, pueden ingresar al sitio web de la Agencia de Protección de Datos. Ahí hay formularios que pueden rellenar para poder presentar una denuncia y con eso darle trámite. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder presentar una denuncia yo tengo que tener información. Entonces, y es un tema que me ha pasado a mí mismo. Para yo saber qué están haciendo con mis datos, primero tengo que ir y acceder a la información. Ese es el derecho de acceso. Revisen la ley 8968. Todos tenemos derecho de acceder a nuestros datos que estén en bases de datos de terceros, incluido el Estado. Y el Estado tiene que darnos cuentas de toda la información que tiene sobre nosotros y qué está haciendo sobre esa información. Ejerzamos esos derechos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que yo tengo esa información, bueno, veo que parece que está haciendo un mal uso de la información. Ahí sí, presento denuncia. Entonces, ya no para acceder a mis datos, sino para denunciar un mal manejo de esa información. Última pregunta, don Gilbert Camacho dice, buen día, ¿qué rol ha jugado la Agencia de Protección de Datos ante la solicitud de información del Ministerio de Hacienda? ¿Está protegiendo al usuario de telecomunicaciones? Honestamente, no he visto qué ha hecho la agencia. Lo que vi que comunicó es que iban o sea, que estaban analizando el caso, ¿verdad? Pero honestamente no sé hasta tanto, digamos, qué están haciendo concretamente. No sé si le requirieron información a Hacienda. Perdón, tengo la impresión de que sí, de que algún requerimiento de información le hicieron a Hacienda sobre este tema, pero para ser honesto, no he dado seguimiento a qué está haciendo a la agencia, pero pues sé que se trata de una agencia que desde los últimos 2, 3 años ha hecho una gran labor y esperaría que en este caso no sea la excepción. Don Eric, consulta algo en esa línea. Dice, ¿existe algún caso en trámite en este momento en la PRODAP en relación con la solicitud que hizo llegar el Ministerio de Hacienda? Me consta que sí, me consta que sí, que existen casos ante la Sala Constitucional, hay un recurso de amparo y una acción que presentó un operador de telecomunicaciones. Sé que hay ciudadanos que han también ejercido algunas acciones y sé que también constan algunas acciones, perdón, ante la Agencia de Protección de Datos, correcto. Estamos pendientes a Perfecto. ver qué resuelven las diferentes entidades.
que ojalá sea en favor de, de las personas. Y a Gabriela y a Natalia que dicen excelente webinar. Muchas gracias Infocom y a Daniel por tan provechoso espacio. Nos unimos Gracias. a esos comentarios, Daniel, para agradecerte por este espacio tan productivo, tan interesante que has tenido con nosotros esta mañana y que estamos seguros que no será el último. Así que de nuevo, muchas gracias por el espacio y a todos los que nos acompañaron a lo largo de esta hora y 30 más o menos por su participación. Diciendo A Lucía ustedes las Castro, gracias gracias más bien. también. Gracias por el Infocom, apoyo. muchas gracias de verdad por la invitación. Muy contento de haber compartido con ustedes y espero pues haberles dejado alguna información valiosa. Muchas gracias. Sin duda así fue y los esperamos a todos en próximas actividades de Infocom. Los esperamos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de todas las actividades que tendremos para todos ustedes. Gracias nuevamente y que Gracias. Hasta estén muy luego. bien.